como nada, vamos ya por el tercer mes del año, ¿verdad? Y eso pues, hermano, es una clara evidencia que el tiempo avanza muy rápido. Dice la palabra que se ha cortado los tiempos, ¿verdad? Así que pues lo interesante de todo esto es que además de que se han acortado, la palabra dice que son tiempos peligrosos. Amén. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Entonces, por muchas razones, pero tenemos promesa en Dios de que Dios nos va a guardar de este tiempo. Amén. Así que hoy vamos a meditar en la palabra, luego vamos a ministrar la cena y vamos a salir bendecidos, como el Señor quiere. Acompáñenme, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, mi Dios bendito, porque podemos confiar en ti, podemos reposar en ti. Señor, en la promesa que la buena obra que empezaste en nuestra vida la vas a terminar, la vas a perfeccionar, Señor. Te suplicamos gracia, sabiduría, Señor, proveniente de tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que al compartir y exponer tu palabra, algo suceda en nuestros corazones. Que esta palabra nos prepare, Señor, para este momento precioso en el que participaremos, Señor, de tu cuerpo, Señor, y de tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Pues necesitamos tener dirección, ¿verdad? Necesitamos tener un horizonte claro. Hemos estado conversando acerca de terminar la carrera, se recuerda, ¿verdad? Hemos platicado y no lo terminamos. Yo creo que vamos a dejarlo por ahí. Usted le sigue sacando ahí un poquito más de enseñanza, pero durante estos días estuvimos platicando acerca de terminar la carrera, ¿verdad? De poner la mirada en la meta, de tener un horizonte trazado, algo fijo y no perder el tiempo, ¿verdad? Caminar sin una dirección es algo peligroso, sobre todo porque aún las abuelitas decían, ¿verdad? El tiempo perdido, ¿verdad? Ya no se recupera. Es impresionante, pero cuando uno reacciona tarde, cuando uno ha dejado pasar tanto tiempo, no se da cuenta lo mucho que perdió. En el libro de Joel, en el capítulo 1, la palabra dice, hablándole a las generaciones, le dice, despierten, borrachos. Despierten porque no se han dado cuenta de lo que ha sucedido. Y empieza a explicar, lo que no se comió el saltón, lo comió el revoltón. Y lo que no se comió el revoltón lo devoró la otra plaga, y así hasta que lo dejó sin nada. Y viene una atención de parte de Dios para aquellos que todavía tienen la posibilidad de hacer algo, para que se despierten y no les quiten todo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros quizás en el Evangelio pasamos desapercibidas muchas cosas? ¿Cuánto tiempo nosotros inclusive en nuestro matrimonio, verdad? Los años avanzaron y no los disfrutamos como Dios quiere que disfrutemos nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar. Entonces a veces los hijos pues no nos damos cuenta y cuando sentimos ya crecieron, ¿verdad? No sé qué le dan a los patojos que ahora crecen más rápido y lo dejan a uno, ¿verdad? Bueno, que Rodrigo no tenía mucho esfuerzo que hacer. Pero de alguna manera nosotros a veces reaccionamos tarde. Amén. Reaccionamos tarde. Pero cuando uno tiene revelación, uno puede corregir el rumbo de su vida. Amén. Con revelación uno entiende que iba mal. Con revelación y esa revelación se obtiene preguntando. Es lo que dice la palabra, párense, pregunten y regresen a las sendas antiguas y van a encontrar la paz que están buscando en otra parte, ¿verdad? Está en las sendas antiguas. Entonces yo fui a ver algunas referencias en la palabra acerca de personas que tuvieron un encuentro con el Señor y su vida cambió. Esa revelación fue tan impresionante que nunca más fueron los mismos. Recuerdes el caso del apóstol Pablo, Saulo en aquel tiempo, ¿verdad? Que estaba casi seguro de estar haciendo las cosas que a Dios le agradaban,
persiguiendo con mucho celo a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los de la secta, que le llamaban la secta del camino. Y de pronto se encuentra con Jesús y se da cuenta de que estaba en el rumbo incorrecto. Se encuentra con el Señor y dice la palabra que iba a un lugar y ya ni terminó yendo a ese lugar, sino que Dios le cambió el sentido a su vida y él nunca más fue el mismo. Yo creo que así fue cuando el Señor, hermano, se nos apareció, ¿verdad? No sé a qué edad se te apareció el Señor, o si no se te ha aparecido, el Señor está dispuesto a aparecerte, ¿verdad? Precisamente para darte un sentido y una dirección. Cuando platicamos con los jóvenes, que es una tremenda bendición poderles platicar, regularmente les comenta uno, ¿verdad? Yo conocí al Señor y eso me hizo tomar buenas decisiones, ¿verdad? Eso me hizo tener un trazo, tener un poquito más de cuidado acerca de las decisiones que se iban a tomar, pero no es porque uno sea bueno, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces déjeme explicarle algunas cosas antes de entrar en el desarrollo del tema, y con la ayuda del Señor que lo pueda hacer rápido y con la gracia de su Espíritu. Amén. Entonces dice aquí Números capítulo 22 y versículo 27. No sé si lo logra leer. Si no, pues sí necesita lentes, hermano, porque procuro ponerle la letra grande. Y viendo el asna al ángel del Señor. ¿Quién vio al ángel? Un asna, hermano. Se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Usted sabe la historia. Balaam era casi que un hechicero, ¿verdad? Era una persona que tenía hasta cierto punto una fama y era inclusive contratado en ese tiempo por la gente para maldecir o para bendecir, ¿verdad? Y usted sabe que va Balac y va a contratarlo, le dice: vente conmigo, te voy a pagar bien, pero quiero que me maldigas a los israelitas. Y resulta que este Balaam es aquel que profetiza y dice que Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Lo que él dijo, él lo hará. Pero mire pues que terminó profetizando esa palabra y esa verdad tan impresionante. Pero dice, él mismo se presenta y dice: yo soy el vidente, ¿verdad? Con los ojos abiertos pero caído. Qué lamentable que alguien tenga los ojos abiertos y no se levante, ¿verdad? Qué lamentable que alguien sí tenga revelación y no haga nada por cambiar las cosas. Porque, hermano, dice la palabra que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero, hermano, ahora que ya tenemos conocimiento de Dios, esa revelación nos debería servir para cambiar nuestro rumbo. Todo el conocimiento, la enseñanza y lo que puedas obtener de parte de Dios nos debería servir a nosotros para corregir nuestra vida. Amén. Para eso nos sirve. El caso es de que aquí usted sabe que el Señor estaba desagradado de lo que iba a hacer Balaam. Y dice la palabra que iba rumbo a hacer lo que lo contrataron a hacer. Y el Señor se puso en medio de él para detenerlo. Y él no veía que el Señor estaba frente a él con la espada desenvainada. Sin embargo, la palabra enseña que la burrita, ¿verdad? El asna que él llevaba, sí lo vio. El asna ve que está el ángel con la espada desenvainada y dice: este hombre no me ha dicho que cruce, ni me ha detenido, ni jalado la rienda para que me detenga. Él va como que si todo fuera bien. Y de pronto el asna se da cuenta y entonces se tira para un lado. Y él se molesta, ¿verdad? La segunda vez dice que se le vuelve a poner enfrente y ella no tiene otra cosa que se sale del camino. Y en la tercera ocasión, que es esta, resulta que ya no hay para dónde más irse. Y dice la palabra que el ángel de Jehová se pone en medio de las paredes, ¿verdad? Donde ya no había opción ni irse para un lado ni para el otro. Entonces el asna no tiene que hacer otra cosa más que echarse. Se echa y dice: ya no me muevo de aquí. Y usted sabe que Balaam la azota y le dice:
y la regaña, y el Señor le permite hablar al asna, y usted sabe lo demás. Pero le quise mencionar esto porque a veces, hermano, el asno es figura de la necedad. A veces nosotros en nuestra necedad no nos damos cuenta que lo que nos espera si no corregimos el rumbo de nuestra vida es lamentable. Amén. Y cuando alguno quizá de la familia levanta la mano y dice: hey, momento, no está bien lo que estamos haciendo, regularmente es motivo de molestias, ¿verdad? Hoy en día, pues, plantearse y ser determinado en ciertas cosas, decir esto no está bien, no es del agrado de la gente. Basta con que lo planteemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y les digamos no. Pero ¿por qué no si todo lo hacen? No. Tú no sabes que allá adelante te espera algo malo. Yo lo estoy viendo, y aunque te molestes, por amor, porque sé lo que viene, porque quizás yo ya vi lo que viene detrás y la gente no lo ve. Mire, las personas a veces vienen a pedir un consejo, y el consejo pues basado en la palabra, ¿verdad? Y que ya nos dijo el apóstol: ustedes no tienen que obligar a la gente a nada, ustedes den el consejo. Si ellos deciden a obedecer, ese será tema de ellos, ¿verdad? Pero no podemos obligar a la gente, no se case. No, si se quiere casar, cásese, ¿verdad? Pero le estamos planteando una situación que le puede generar un problema más adelante, ¿verdad? Al final usted es el que va a vivir con él, pues, o ella. Pero le menciono porque a veces el sentir y el deseo de Dios es que nos paremos, que ya no avancemos, que nos detengamos, que reaccionemos y que veamos que lo que nos espera adelante es algo lamentable. Entonces, este es un ejemplo. Mire este otro. Segundo libro de Samuel 24:17. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: yo soy el que pecó, yo soy el que hizo lo malo. Estás siendo de alguna manera injusto porque estás castigando a la gente que no tiene nada que ver. En este caso, David está viendo la situación, y al ver al ángel lo que hace es decir: si yo no hago algo al respecto, la gente se va a seguir muriendo. Si yo no detengo esta situación y soy sincero con Dios, las cosas no se van a solucionar. Y usted sabe la historia, dice la palabra, de que hicieron un censo. No era del agrado de Dios que lo hicieran. Sin embargo, David, movido quizás por el orgullo, ya por la situación, por el lugar que él había llegado a alcanzar, él quiere saber de cuánto ejército dispone. Y todavía uno de sus oficiales le dice: pero ¿por qué lo vas a hacer si Dios te ha bendecido? De alguna manera ese corazoncito de David ya no era el mismo. En un principio él decía: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y si Dios está conmigo, pues aunque no haya nadie. Pero ¿y ahora por qué cambió? Porque de pronto ya eran demasiadas victorias. Era parte de la seguridad que le representaba a él tener un ejército que lo respaldara. Y mire, si le pasó a David, nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando ya tenemos un poquito, ya las cosas empiezan a cambiar, ya no tenemos la misma humildad de antes, ¿verdad? Antes, cuando éramos simples mortales. Pero nada más empieza Dios a bendecirte, no cambies. Amén. Dios te empieza a dar algo, tranquilo, así sea lo espiritual o material, tranquilo, tranquilo. Nunca pienses de que es por tus propias fuerzas, ni por tu propia sabiduría, sino que todo de Dios nos lo da. Entonces aquí el caso es, y así rapidito, David censa al pueblo, y ese día llega el profeta Gad y le dice: el Señor está molesto, y te pone que escojas entre tres opciones. Y la opción que él escoge es estar en las manos del Señor y que por 3 días haya una plaga. La plaga empieza y ha matado hasta entonces 70,000 personas. Las personas no saben por qué están muriendo, solo están muriendo.
El asunto es que hay alguien que sí sabe qué fue lo que lo provocó. Y lo que hace David, consciente de la situación, es: yo tengo que hacer algo. Y él se pone en la brecha y dice: Señor, toca a mi familia y no toques a los inocentes. Esa visión, esa revelación le hace a él entender que la situación no se corrige a menos que él haga algo. Y lo que tiene que hacer es ser sincero y decir: yo soy el culpable, señores. No como le pasó a Jonás, que estaba viendo que estaban tirando todas las maletas y todos estaban, y él tranquilo como que nada pasaba. Y se dieron cuenta que cuando lo tiraron a él, todo se normalizó. A veces así somos, estamos viendo la situación, la esposa le dice: mira, tenemos problemas, el hijo está enfermo, la situación está difícil, esto está pasando, y uno sabe el problema. Uno sabe que quizás abrió la puerta, nadie lo vio, nadie lo supo, ¿verdad? Y ahí está la situación y uno dice: ay no, ahí va a pasar. No eres tú el culpable. Y está viendo cómo Dios está tomando acciones al respecto, y uno tiene que ver qué hace. Y eso fue lo que hizo David. Mire esta referencia, Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Este es Lot. Lot se fue, se separó de Abraham. Y se separó y fue poniendo sus tiendas, dice la palabra, poco a poco hasta que llegó a Sodoma. Usted sabe el problema que había en Sodoma, ¿verdad? Y se fue a habitar en Sodoma y estaba en la puerta de Sodoma sin saber que los ángeles que se había encontrado iban a destruir a todos, inclusive a él. Pero lo que él hace, sabiendo que ya cometió errores, que se separó, que sus hijos se han perdido, que solo le quedan 2 hijas que todavía permanecen vírgenes, el resto saber cómo había parado ya. Y las tenía en su casa cuidándolas, etcétera. Él sabe que esa es una oportunidad para que las cosas cambien. Lot toma la decisión correcta y dice la palabra que al verlo se postra, lo recibe en casa y eso provoca que su familia, se salve. Mire lo que dice Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Pues yo le podría hablar de muchos casos de gente que tuvo un encuentro y una aparición con el Señor. Lot ya no fue el mismo, ese día cambió todo. David pudo cambiar las cosas, ya le explicaba ahorita el caso de Lot. Y en este caso particular de Moisés, el asunto, amado hermano, es que Moisés estaba recómodo, ¿verdad? Usted sabe la historia de Moisés. 40 años vivió en Egipto como hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y le iba bien. Después regresa con su familia, se casa, usted sabe todo el asunto, ¿verdad? Y hace su vida, 40 años, y en una oportunidad él dice que ve a una zarza ardiendo. Y le llama la atención y al verla se acerca y no se da cuenta que ese es el principio de un llamado que Dios tenía para él. Qué lindo sentirse llamado por Dios, hermano. Qué lindo que Dios te diga: me eres útil para algo. Pero eso no va a pasar a menos que tú te acerques. Eso no va a pasar a menos que tú le preguntes a Dios y algo haga que llame tu atención, que salga de lo común y que le digas: Señor, ¿y de qué se trata esto? Que no se quema, no se consume. Y dice la palabra que al ver el Señor que se acercaba a Moisés, lo llamó detrás de la zarza y le dice: no te acerques más, porque el lugar donde estás es santo, así que quita el calzado de tus pies, y lo comisiona para una misión. Entonces algo pasó. Entonces, pensando en todo esto, aquí aparece el versículo donde se acercó. Resulta que, basado y precisamente porque estamos hablando de la Santa Cena,
Hay un caso muy particular que nosotros lo conocemos como los discípulos de Emaús. Y de eso quiero platicarle un poquito porque ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Entonces dice Lucas capítulo 24, versículo 13, acompáñenme, ahorita sí empezamos. Ese mismo día, ¿qué mismo día? Ahí vamos a ver. Ese mismo día, donde los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué se habían ido de Jerusalén? A ver. ¿Qué dicen? No le oigo, solo murmullo se oye. ¿Por qué se habían ido de Jerusalén? Porque vieron que no resucitó Jesús. ¿Vieron que no resucitó Jesús? ¿Quién más dijo algo? Allá. Okay. Porque habían crucificado a Jesús y no había resucitado. Mire, estaban en Jerusalén, todo iba tan lindo, ¿verdad? Con el Señor. Y de pronto lo inesperado, ¿verdad? Y lo que el Señor les había anunciado pasa y lo matan. Bueno, no lo matan, Él entregó su vida, ¿verdad? Él entregó su vida. Y están viendo la situación, lo llevan a la cruz, muere colgado de un madero por amor a nosotros, ¿verdad? Lo entierran, lo llevan a un lugar, aparece por ahí una persona justa que pide el cuerpo y tiene una tumba que nadie ha utilizado y decide darle el lugar para que depositen ahí el cuerpo. Y en ese momento todas las esperanzas que tenían ellos se vienen abajo. Resulta que la gente buscaba en Jesús muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que ellos querían es que Jesús los librara de la opresión de los romanos. ¿Cómo era la vida de los judíos en Roma? Pues fíjese que inclusive por cuestiones legales, los romanos cobraban impuestos. Y cuando ellos cobraban impuestos no estaban averiguando si la gente tenía o no tenía. Simplemente tenían que pagarlo. Y ellos estaban cansados de cómo los explotaban económicamente, abusando del poder que tenían, etcétera. Y todavía más complicado el asunto porque ni siquiera eran ellos mismos los que cobraban el impuesto, sino que ponían a uno de sus hermanos. Y elegían, bueno, vamos a elegir a Mateo. Y Mateo, que era un recaudador de impuestos, se encargaba de cobrarle a sus propios hermanos. El mismo Zaqueo era un recaudador de impuestos, y el Zaqueo chiquitillo, como lo viera usted, pero le cobraba a la gente. Y cuando la gente no quería pagarle, él podía requerir un batallón al ejército romano para decirle, miren, aquel no quiere pagar. Entonces los cobradores de impuestos, hermano, eran personas no deseadas, pues, dentro de sus propios hermanos. Un romano le podía decir a un judío, mira, necesito que me lleves esta carga una mía. Y estaban obligados los judíos a echarse a su espalda, ¿verdad?, la carga de los romanos, porque simplemente a ellos se les daba la gana aprovecharse de esa situación. De pronto aparece Jesús y ellos lo ven como el libertador, como un Moisés en aquel tiempo, y hubiesen querido que así como lo hizo Moisés, él se empezara a pelear con ellos y le mandara una legión de ángeles y los acabara. Eso es lo que ellos querían. Y la gente procuraba hacerlo rey, y la gente quería que él los ayudara a solucionar cuestiones aquí en la tierra, cuando la intención del Señor era venir a rescatarlos de una eternidad sin Dios. El problema con nosotros quizás nos puede pasar que a veces nos decepcionamos cuando la respuesta que obtenemos al buscar de Dios no es la que queremos. Venimos a Cristo y los problemas siguen. Venimos a Cristo y la injusticia que estamos viviendo no ha cambiado. Y en realidad, hermano, eso es algo que viene como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No tengas pena, el Señor puede hacerlo, pero no es lo prioritario en este momento. Hemos platicado tantas veces aquella referencia cuando lo llevan a un paralítico y lo que el Señor le dice es: tus pecados te son perdonados. No lo sana, sino que le perdona los pecados.
Y uno dirá, pero si lo traje para que le restauraran la vida y no se la han restaurado, peor, y ahora me está reclamando. Yo no sé cómo le hace usted cuando invita a alguien a la iglesia. Vení, te voy a llevar y vas a ver, ahí todo va a cambiar. Mire, no le mienta. Y sobre todo porque sí va a haber un cambio, pero no va a ser de lo que él piensa como prioritario, porque Dios sí atiende la causa primero. De pronto venimos al Señor con una situación económica difícil y el Señor lo primero que te va a enseñar es a valorar las cosas y a amar lo poco y a disfrutar lo poco, porque dice la palabra que Pablo fue enseñado en todas las cosas. Él sabía que es no tener nada como tener mucho. Y tal vez tú vienes de disfrutar la vida y de tenerlo todo. Quizás lo que el Señor te va a enseñar en este tiempo, no te digo que así sea, pero quizás lo que el Señor te va a enseñar es a disfrutar lo poco, porque tal vez tenías puestas tus esperanzas en esto. Entonces ese mismo día fue el día que Jesús resucitó. Era el tercer día desde aquel entonces. El Señor resucita y ellos van de regreso. Era la oportunidad, hermano, de esperar y ver ese milagro precioso de la resurrección, pero ellos están desesperados porque nada ha cambiado y van de regreso a Emaús. Usted sabe que Emaús, uno de los significados es aguas termales o aguas tibias. Es decir, ellos iban involucionando de Jerusalén, hermano, a Jericó iba aquel hombre cuando lo agarraron los ladrones y le quitaron todas las cosas y lo dejaron medio muerto por ser medio mudo, ¿verdad? Y ahí lo encontró el samaritano y usted sabe el asunto. Pero estos hombres iban camino a Emaús, involucionando de ser calientes posiblemente hacia la tibieza. Y el Señor, hermano, una de las cosas que hace, hermano, y uno quisiera entender por qué. Estas fueron las segundas personas a las que el Señor se le apareció. ¿Por qué tuvo cuidado el Señor de esos dos hombres? ¿Por qué no se le apareció? Mire, se le apareció a ellos antes que a los discípulos. Ni siquiera a Pedro, ni siquiera a Juan, el discípulo amado, se le apareció antes. ¿Por qué el Señor se interesó en personas que van descendiendo? Porque eso es lo que Dios quiere. Al Señor le interesa, hermano, porque se ha prometido terminar la obra en nosotros. Cuando tú decides separarte de Dios, hermano, Dios cambia quizás su agenda. Perdona la expresión, tal vez no concuerda, pero Dios cambia su agenda y te da prioridad a ti. Porque no quiere que te destruyas. Perdona, aunque nadie te visite, aunque nadie se preocupe, Dios sí se preocupa por ti. A veces Dios te muestra su amor enviándote a un hermano, así como fueron a visitarte, Eric, ¿verdad? Y dice, pero ni sabía yo que se acordaban de mí. Sí, el Señor lo permitió. Pero también no pienses de que si no se te visita, Dios no está en el asunto. Pero va aquellos hombres de retroceso, hermano, y quizás a nosotros no nos preocupe. Quizá el pastor ni cuenta se ha dado de que tú te separaste, pero Dios sí va a utilizar los medios que tiene a su alcance para que tú no involuciones más. Entonces, una de las cosas que a mí me hace pensar en el deseo y el interés de Dios de restaurar a la gente que se aleja es precisamente esta figura. Se acerca con ellos. Ellos iban rumbo a Emaús. Marcos capítulo 16 y versículo 12 dice lo siguiente: después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Es la referencia del evangelio de Marcos, siempre hablando de Emaús, solo aparecen dos evangelios. Y en esta referencia de Marcos dice que se le apareció de una manera diferente. No se reveló como Jesús, sino que simplemente ellos iban caminando y de pronto Jesús aparece y empieza a caminar con ellos. Y ellos dicen, ¿y este qué? Perdonen, pero ¿y de qué se trata?
Y empezó a caminar con ellos. No sabían que era el Señor. Y caminó con ellos cuando iban al campo. Usted sabe que campo es figura del mundo. Marcos 16, 19. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero. Aquí está a la primera persona que se le apareció. Primero se le apareció a María Magdalena. Mire, ni siquiera a su mamá. A la primera que se le aparece es a María Magdalena. Y todavía la palabra, para ser más enfática, dice: esa mujer fue aquella mujer de la cual habían salido 7 demonios. Solo ayúdenme a entender a quiénes se le va a mostrar el Señor. Hoy hablaba hermana Graciani en administración de las ofrendas de los menesterosos, de los mendigos, decía ella, ¿verdad? Pero justamente en una situación necesitada. ¿Usted sabe la historia? No, la palabra no nos habla mucho de la conversión de ella. Algunos comentaristas bíblicos dicen que es aquella mujer que cuando Jesús estaba en casa de Simón el leproso, llegó y se me acercó por atrás y le derramó un perfume de alabastro. Algunos dicen, pero no hay ninguna referencia que conste que es ella. Lo único que se dice es que era una mujer de una región llamada Magdala. Y Magdala era un lugar que de alguna manera era muy popular porque había mucha prostitución en ese lugar. Entonces se asume que ella estaba contaminada por tanto demonio porque ella se prostituía. Recuérdense que la palabra dice que cuando un hombre y una mujer se unen, se hacen un solo espíritu, ¿verdad? Entonces imagínense qué tan contaminada está esa mujer. Que cuando llega el Señor tiene 7 demonios. Ahora, la figura aquí es que dice la palabra que cuando alguno tiene una situación así y se acerca al Señor y el Señor lo hace libre, ¿qué tiene que hacer esa persona para no caer en lo mismo? Se tiene que llenar de Él. Dice que cuando un espíritu malo sale del hombre, de una persona, va por lugares áridos buscando un lugar donde reposar. Usted sabe que los espíritus no tienen cuerpos. Entonces ellos para poder operar necesitan un cuerpo, ¿verdad? No importa el tamaño, gorditos, delgados, ahí donde está un cuerpo. Necesitan un cuerpo. Entonces cuando una persona es libre, lo que la palabra dice que hay que hacer es que esa persona, una vez que fue ministrada, ¿verdad? Le dieron su limpieza, su jabonada y todo. La casa está ordenada y limpia, pero vacía. Pero vacía. Vienen los espíritus y al notar que está vacía, ¿qué hacen? Van y llaman a otros 7 espíritus, ¿verdad? Peores que él. Y le dicen: mucha, encontré un cuarto. Aquí cabemos todos. Y dice que ahora son 7 más él. Y hemos platicado que eso es que entonces la persona, si antes tenía un problema y no cuidó su libertad, ahora la situación va a ser peor. El apóstol Mario Rivera lo que dice es que si uno no está consciente de que pasar al frente para ser libre va a requerir un compromiso y una disciplina, mejor ni pase, porque le puede ir peor. Ahorita solo tiene uno. Pues con uno, ¿verdad? Pero si usted pasa y Dios lo libera y después se va y se descuida, le va a ir mal. Mejor que ese con uno, dice, ¿verdad? Y no complique más su vida. Ahora, ¿por qué una mujer que tenía 7 espíritus nunca más vuelve a ser la misma? Porque si una cosa hizo ella, es que siempre la vemos pegada a Jesús. Nunca se le separó. Ella ya no se le separó, ya no se le separó. Y dice que era de las mujeres que contribuían al ministerio. Y ahí estaba trabajando y esforzándose. Y a donde iba Jesús por 3 años y medio, esta mujer nunca lo dejó.
la recompensa es, se te va a aparecer el Señor. Vas a tener una revelación y Dios se te va a mostrar resucitado. Mire qué hermoso privilegio. ¿Por qué a ella? Y a mí me hace pensar, ¿y por qué no al discípulo amado? Mire las prioridades para Dios y las referencias para nosotros. Que el que menos se pensaba. Mire, nos vamos a tomar tremendas sorpresas, hermano. Porque la gente que uno dice, no, a él sí, a él no. Porque Dios mira el corazón y la necesidad de la gente. Entonces a María el Señor se le apareció. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Mateo 12:11, la misma referencia. Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una sola oveja? Allá dice un hijo o un buey. Aquí dice alguien que tenga una sola oveja. Si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no echa mano y la saca? Usted sabe que, bueno, y le puse estos versículos precisamente para explicarle que el Señor no murió como la gente piensa un sábado, ¿verdad? O como la tradición dice que murió un viernes, ¿verdad? La gente dice, bueno, el viernes de, ¿cómo le llaman ese viernes? Viernes Santo. La gente dice, murió un Viernes Santo y resucitó el domingo. Pero hagamos las cuentas, tienen que ser 3 días. Si murió un viernes a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde, es un día. El domingo a las 3 de la tarde, 2 días. Entonces, era el lunes que se cumplía el tercer día. La gente, entonces no me cuadra, ¿cómo sería? Entonces, lo que sucede es que sí es cierto que Jesús, basado en este versículo, Jesús sí murió un día de reposo. Pero nos hemos enterado, ¿verdad? Y así es como funciona el calendario judío, de que en una semana podían haber 2 sábados. Porque había un sabbat anual, ¿verdad? Y había un sabbat semanal. En la forma en la que nosotros entendemos los días. Entonces el Señor tuvo que haber muerto en un sábado que no necesariamente era el sábado que nosotros entendemos por sábado, sino que murió en un día de reposo. El caso es que cuando el Señor muere, por las referencias bíblicas, el Padre no lo iba a dejar ahí. Dice, si ustedes tienen a un hijo que se cae en un hoyo, que es figura de Cristo entregando su vida, ¿acaso no lo sacan? Yo voy a sacar a mi hijo del abismo. Yo lo voy a levantar de ahí, no lo voy a dejar ahí. Eso es lo que hizo el Padre con Cristo. Ahora, el asunto aquí, quiero volver rapidito a encauzar el tema, es que dice la palabra que María y otras mujeres, tan pronto bajaron el cuerpo del Señor Jesucristo, fueron a comprar especies aromáticas. Porque la tradición judía decía de que a una persona que había fallecido había que embalsamarla como parte de una honra. Entonces ellas no tuvieron tiempo ni siquiera de embalsamarlo. Entonces lo que ellas hicieron fueron, compran las esencias, pero ya no podían hacer nada más. Mire, le voy a leer unos versículos. Por ejemplo, Lucas 24:1 dice: pero el día domingo por la mañana muy temprano las mujeres fueron a la tumba. Ellas fueron el primer día de la semana. Llevaron las especies que habían preparado. Ok, está claro que las habían preparado. Eso es Lucas 24:1. Marcos 16:1 dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Cuando termina ese mismo día que murió Cristo, ellas salen a comprar especies. Eso es lo que dice aquí. Pero hay otra referencia en Lucas 23:56. Luego fueron
a sus casas y prepararon especies y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la ley. En un pasaje dice, ellas compraron, después de que hubo un muerto en el día de reposo, compraron las esencias, se fueron a su casa, prepararon los ungüentos y resulta que cuando terminaron ya era otro sábado. O sea, porque sí hay 2 sábados esa semana. Entonces esperaron, ya tenían listo, pero no podían hacer nada el día sábado. Así que esperaron de que terminara el día de reposo porque tenían pendiente una tarea. ¿Cuál era la tarea? Ungir el cuerpo de Cristo. Pero yo le digo una cosa, ¿realmente ellas creían que Jesús iba a resucitar? No. Si ellas creían que Jesús iba a resucitar, ¿por qué lo querían ungir? Simplemente ellas, como todos, habían oído la palabra, pero no les habían creído. Jesús, ¿cuántas veces les mencionó a ellas y a todos que iba a resucitar el tercer día? Lo habló. Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Así como la figura de Jonás, así como el templo que lo levantaron y al tercer día lo van a levantar otra vez. Jesús les hablaba, pero la gente no lo entendía. Y resulta que inclusive María y las otras mujeres se levantan de madrugada, ni siquiera ha espuntado y amanecido el alba, y ellos se acercan y quieren ir a ungir al Señor, pero el Señor ya resucitó. Miren la otra referencia que le voy a dar. Juan capítulo 2 y versículo 7. Jesús respondió, déjenla en paz. Ella lo hizo en preparación para mi entierro. ¿Quién es esta mujer? María, ¿verdad? La hermana de Marta y de Lázaro. Jesús le está diciendo, miren, no le va a dar tiempo a ungirme. Ya no va a haber tiempo para que me unjan. Y esta mujer, por revelación, no por una costumbre, no por un preparativo, no porque tenían una buena intención, sino por revelación, ella lo ungió antes de tiempo, sin saber lo que estaba haciendo, pero sintió de parte de Dios hacerlo, ¿verdad? Y sacó, un perfume de alabastro puro y se lo derramó al Señor. Y mientras otro está pensando qué desperdicio el de este hombre, él está diciendo, déjala, ella me está ungiendo antes de mi entierro. Ahora, lo interesante al ver todas estas referencias, hermano, y aterrizar la idea que el Señor puso y el rema que Dios me puso en el corazón para transmitirle a usted esta tarde antes de tomar la cena, hermano, es que nosotros a veces todo lo tenemos que entender con esta mente. Todo lo tenemos que razonar, todo lo tenemos, hermano, cuando es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer cosas que de pronto no entendemos por qué, pero esa es la revelación. Pero Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Que nos quiere enseñar. Juan 20:16. Ellas regresaron con sus perfumes, pues. No pudieron ungirlo. Dice la referencia que cuando ellas iban llegando dijeron, vamos, pero ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Y cómo le vamos a hacer? Si solo los hombres la pueden mover. Ahí vemos qué hacemos. Yo no sé, iban pensando. Ahí vemos qué hacemos. Ellas llevaban una intención. Llegan y dice la palabra que la piedra está movida. Se encuentran en algunas referencias, se encuentran a 2 ángeles, ¿verdad? En otra referencia dice la palabra que lo que encuentran es como a un hortelano. El caso es que cuando se le presenta el Señor, que describe Juan a María Magdalena, dice el versículo 1 del capítulo 20. Y el domingo por la mañana, mientras estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Al parecer María llegó antes que todas.
Y a ella fue la primera que se le apareció. ¿Por qué se le apareció primera? Porque ella fue la primera en llegar. Los demás nada hicieron. Los discípulos, hermano, con toda la enseñanza, entre temor y lo que sea, estaban esperando escondidos. Los otros ya se habían ido, pero una sí fue a averiguar qué había pasado. No sé si me estoy dando a entender. Pero nosotros podemos ser indiferentes y decir, bueno, si pasa, que pase. Otros se van a preocupar y van a ir a decir, algo va a pasar ahorita. Aunque no sepa lo que está haciendo, solo está siendo movida por algo. Y otros, que sería la peor de las partes, deciden mejor irse. Lo interesante es que tal vez solo para mencionarle esto, lo interesante es que ella reconoce a Jesús cuando la llama por su nombre. Al hermano, ahí lo reconoce. Es decir, ese nombre lo había escuchado en otras ocasiones. ¿Cómo se oye escuchar su nombre en la boca de alguien más? Dice que es algo dulce, ¿verdad? Que alguien te conozca el nombre, ¿no? Y que no te confundan como yo confundí al hermano. Pero imagínate que una persona importante te conozca por nombre. Ahora, cuando ella escucha la voz María, se recuerda de la intimidad que tenía con Cristo. María, ella dice, esa voz no puede ser de nadie más. Es la voz de mi amado. Y eso es lo que yo quisiera que tú y yo aprendiéramos a identificar. Si tú no tienes una relación con el Señor, ¿cómo vas a saber cuando el Señor venga por ti? Si no reconoce la voz de tu amado. Ahora, perdona, en esa intimidad que tienes con Dios, uno sabe y reconoce, en esta situación eres tú el que me está hablando, Señor. Aunque la persona que te hable no sea Jesús. A ver, me explico mejor. Resulta que testimonios que usted también tendrá, pero le cuento uno de los que yo tuve. Yo pidiéndole al Señor, bueno, de las cosas que uno le pide al Señor, Padre, por favor, yo necesito que tú me hables. Y en una oportunidad yo estoy escuchando que en una reunión importante el dueño de la compañía empieza a llamar a todo su equipo ejecutivo y dice, vení fulano de tal, vení fulano, y empiezan a ponerlos todos ahí, mire, en filita, y ahí estamos todos los demás observando, y dice, este es mi equipo de trabajo, y lo menciona por nombre. Y yo en mi corazón decía, y el dueño de la compañía ni siquiera me conoce por mi nombre. Pero qué chilero se debe sentir que lo honren a uno, así decía yo, ¿verdad? Así como a usted también le ha pasado por la mente, ¿verdad? En su caso. Pero ahí en mi corazón yo dije, Señor, si yo un día voy a servirte a ti, yo quiero que tú me conozcas por nombre. Así fue mi sentir, Señor, yo quiero que tú me conozcas por nombre. Y me quedé con ese pensamiento, Señor, yo sé que un día tú me vas a llamar y me vas a llamar por mi nombre. El caso es que, pues, pasó el tiempo, creo que eso fue un día viernes. El día lunes por la mañana, yo estoy en mi reunión de la semana con mi gente, verá, ahí planificando lo que tenemos que hacer, y me llaman. Y era mi esposa, ¿verdad? Dije, ¿qué hice? ¿Qué hice de mal? Pensé yo, ¿verdad? Y me llama mi esposa y como era insistente, ¿verdad? Yo dije, bueno, permítame, les dije, yo voy a salir a contestar, y salí a contestar. ¿Qué pasó? Mira, me dijo, fíjate que la hermanita fulanita de tal le urge hablarte, pero le urge hablarte. Bueno, dije, entonces la llamé. Dios te bendiga, Marito, Dios te bendiga. Me dice, mira, quiero contarte algo que me pasó esta madrugada. El Señor me despierta como a no sé qué horas de la madrugada y me dice, ve y lee un versículo. Era un versículo que yo había estado leyendo hace unos días. Y ella lo empieza a leer y dice, pero yo no entiendo esto nada.
y dice, Señor, ¿esto es para mí o para quién es? Y dice la hermana que el Señor le dice, dile a mi siervo, Mario Esteves, que yo lo conozco por nombre. Y esta es una forma en la que yo le estoy demostrando que lo conozco por nombre. Mire, la hermana no sabía lo que estaba haciendo. La hermana dijo, y simplemente como no lo entendía, pero dice el Señor que es para ti, y esto me dijo. Mire, yo colgué y me puse a llorar. ¿Pero por qué se lo menciono? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, vas a entender cuando es Dios el que te habla. Y lo vas a reconocer de inmediato. Decir, hermano, usted no sabe lo que está haciendo, pero Dios me habló por usted. Y Dios está en el asunto porque me está hablando. Aunque usted no sepa lo que me dice. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des mi herencia. Yo soy hijo y yo quiero una herencia. Y yo un día le dije bueno, el profeta Tito hizo un llamado y dijo, ¿cuántos quieren recibir herencia? Y yo pasé corriendo, hermano. Y cuando vio que yo pasé, me puso la mano y me dijo, pues te bendigo, hijo. Y te heredo en el nombre de Jesús. Entonces yo dije, ay, Señor, gracias. Y me quedé así, pero yo dije, ¿qué herencia es? Entonces empecé a meditar en mi corazón y a decirle, Señor, ¿qué es esa herencia? Y me acordé cuando el apóstol, ¿verdad? Le dijo al profeta Tito, mi herencia para ti es ser padre de multitudes, como yo soy padre de multitudes. Entonces dije, tal vez una herencia espiritual, ¿qué será lo que Dios me va a dar? Entonces, pues pasó el tiempo. Cuando iba el día lunes, como que Dios habla los lunes, ¿verdad? Cuando iba el lunes, entrando a la oficina, a tomar el elevador, entro al elevador y viene esa gente que le menciono que había subido el dueño. Y uno de los ejecutivos, cuando entra, dice, he aquí un príncipe del Señor que está pronto a ser heredado. Pero él ni cristiano es. Y las personas que están a la par de él le dicen, ¿qué estás diciendo, Pedro? Es que él va a ser heredado pronto, dice. Y yo dije, Señor, ¿eres tú hablándome a través de esta persona? Porque así hace Dios cuando te quiere hablar. Ahora, yo te lo menciono porque tú tendrás tus propias experiencias. Cuando tú estás a punto de hacer algo y no sabes qué hacer y de repente Dios utiliza algo o a alguien. Estás en una situación donde no sabes qué hacer, pero de pronto Dios te cambia tu perspectiva de ver las cosas y lloras y te quebrantas y dices, Señor, gracias porque sé que me estás hablando de una forma extraña, pero eres tú hablándome. Entonces cuando María ve al resucitado, se da cuenta que no está donde ella piensa que está, que no se va a encontrar necesariamente donde su religiosidad dice que está, sino que Dios, hermano, se te puede manifestar en todo momento y en toda ocasión. Cuando la necesidad apremie y tú lo necesites, ahí va a estar Él. Pero tienes que tener esa apertura de vista, esa revelación de Dios para reconocerlo, aun cuando todo lo que está a tu alrededor pareciera, y aquí, ¿cómo voy a saber que es Dios el que me habla? Sí lo vas a saber. Sí lo vas a saber. Y ella se recuerda y lo recuerda como aquel que le había enseñado. Ahí le hizo sentido todo. Y usted sabe el que dice la palabra, que lo agarra y no lo suelta. Y le dice, déjame ir, no me retengas. Ella no quiere soltarlo, hermano. Mire, es que ahí en ese momento se le olvidó todo. Se le olvidó que ella no era Pedro, ni era Juan, ni era el discípulo amado. Ella dijo, se me apareció, no lo voy a soltar. La primer mujer, por cierto, feliz día a la mujer. La primer mujer.
La primer mujer, hermano, a la que el Señor se le presentó fue aquella que mostró necesidad, fue aquella que se interesó, fue aquella que tomó la iniciativa. Mientras iba Jesús le salió al encuentro. Aquí dice que iban otras dos. La saludó, pero Juan relata que era María, porque Juan relata aquellas cosas que le pasan a los amados. Y ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y mientras tanto aquellos van de regreso. Y mientras tanto los otros asustados y las otras teniendo una revelación gloriosa con Dios. Es decir, encerrado no haces nada. Menos si vas para allá. Las primeras. Ahora, hablando de la aparición de Cristo en lo secreto. Si tú eres de los que solo se mantienen religiosamente o de los que se van, quizás no seas el primero. Tienes que ser algo diferente. Entonces, así rapidito, mira, las mujeres ciertamente tenían incertidumbre. No sabían qué pasó, pero fueron a averiguarlo. Estaban interesadas y lo buscaron. Cuando tú buscas, porque tal vez no tienes la certeza de qué es, tienes que ir a pedir, tienes que ir a buscar y no quedarte de brazos cruzados. Entonces a ellas se les apareció primero una epifanía. Se les apareció un hombre, ángeles que le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Regrésense y vayan a Galilea, porque Él va delante de ustedes. Él vive. Y recuérdense lo que Él les enseñó, que Él iba a resucitar. Y ellas empezando a tener, ahora ya, y poco a poco la incertidumbre, poco a poco esa situación fue cambiando, hasta que mismo Jesucristo se les aparece. Y entonces ahora ellas tienen dirección. Ya sabemos qué hacer. Ya sabemos que si lo queremos encontrar, hay que ir a Galilea, porque ahí está Él. Ya no está donde nosotros pensamos que estaba. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos? Pues también tenían incertidumbre, desde luego. Pero hermano, ellos solo se basaron a testimonios. Ellos recibieron la noticia de las mujeres. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Y dice la palabra que dijeron: son tonterías, no es cierto. Eso que usted me dice no es cierto. Sí, porque no estuviste en el lugar de los hechos. Es que no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo experimentes. Entonces Pedro dijo: ¿cómo así? Y dice que Pedro corrió. Y Juan menciona la referencia y dice que él también corrió y que Juan ganó. Entonces dice que los dos, el discípulo que más amaba, empezó a correr. Y dice la palabra que llegó primero Juan, pero no entró. Llegó y no se atrevió a entrar. Pedro, aunque viejito y todo, pues, pero más valiente. Y él dijo: no, yo sí entro. Y entró, y cuando fue a ver, dice que encontró los lienzos doblados, como señal de que iba a regresar. Ya nos han enseñado el apóstol que es señal de que iba a regresar. Y cuando los encuentra ahí, sale y dice: no está. Pero no se le aparece. Llegó un poquito tarde. Es que mire, hermano, en el evangelio así son las cosas. En el evangelio, mientras más anheles tú las cosas, mientras más lo desees, mientras más tu corazón te impulse a hacer algo diferente, el Señor se te va a aparecer. El Señor te va a mostrar dirección. El Señor va a quitarte las dudas. El Señor te va a decir cómo hacerlo. Pero no lo vas a encontrar si no haces nada. Y ellos terminaron confundidos. A ver, tú dices que lo encontraste. ¿Qué fue lo que te dijo? Y de repente vieron los de Maús a decirle: también a nosotros se nos apareció. Y nosotros, pues, si somos los que estuvimos con Él todo el tiempo.
Es que le estoy hablando que si eso pasó en esa aparición, es una señal de cómo van a ser las cosas. Nosotros podemos ostentar un título de apóstoles, de discípulos, de ser los cercanos, pero si la palabra no se nos ha sido revelada, solo es conocimiento. Pero hacer algo diferente es lo que cambia las cosas. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Esos son los de Emaús. Ya se le aparece a los primeros. Dice: aquellos se me van a ir, tengo que ver que no se vayan. Se los va a encontrar y empieza a caminar con ellos, pero ellos no le conocían porque había algo que les obstruía la vista. Según lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 16. Pero en la versión Kadosh dice: algo les impedía reconocerle. ¿Qué era eso algo? La tristeza, la incredulidad, la incertidumbre. Esas son cosas que no te van a dejar reconocer al Señor. Versículo 17. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando? Y ellos se detuvieron con semblante triste y le contaron: ¿acaso tú eres el único extranjero? ¿Acaso no sabes lo que pasó? Que Jesús el Nazareo lo mataron, lo crucificaron, y este es el tercer día y no ha pasado nada. Y el Señor empieza a hablarles, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo eso, ya es el tercer día y no pasa nada. Versículo 25. Entonces el Señor le dice: miren, de verdad que ustedes son insensatos y son tardos de corazón para creer. Porque ¿acaso Él no les explicó? Pues solo déjenme entender esto. ¿Acaso lo que has oído, las prédicas que has oído, no las has entendido? Porque las has oído, pero no las has entendido. Y el Señor se tomó la tarea que dice que empezó a explicarle otra vez desde los profetas, desde Moisés y los profetas, todo lo que hablaba y las sombras de lo que estaba escrito y que hablaba de ese momento. Y ellos empezaron a recibir información. Eran 11 kilómetros caminando. Tenían tiempo para platicar. Y se fueron platicando y les dio un discipulado en el camino. Y mientras les hablaba, más adelante dice que les ardía su corazón, pero no creían. Y comenzando por Moisés y continuó con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Versículo 30. Y sucedió que al sentarme, entonces llegó a un punto y digo que hizo como que se iba. Usted sabe la historia, ¿verdad? Llegaron a Emaús, hizo como que se iba. Yo no entro a Emaús. Yo no entro a Emaús. Y le digo: quédate con nosotros, por favor. Ya en un estado de tibieza. Entonces, para salir de la tibieza, lo que tenía que hacer el Señor es darle Santa Cena. Lo que tenía que hacer el Señor es, para que ellos le reconocieran realmente y las escrituras tuvieran sentido, es que les iba a compartir el pan. Entonces dice: y sucedió que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan. Mire la forma como el Señor lo hace. Se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, porque el pan hay que bendecirlo, ¿verdad? Lo bendice, lo reparte y lo da. Lo parte y lo da. Esa era la forma, esa era la tradición. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega. 4 pasos. Toma el pan, lo bendice, lo reparte y lo entrega. Ahora, esto pasó en la Santa Cena. Yo le cuento, estos hombres no habían participado en la Santa Cena, porque Jesús la Santa Cena la instituyó con sus 12, aunque Judas se fue antes de la Santa Cena. Judas solo participó de la Pascua, y antes de la Santa Cena ya no estaba. Hoy el apóstol estaba explicando de los eventos antes de la Santa Cena, los eventos ocurridos en la Santa Cena y lo ocurrido después de la Santa Cena. Antes de la Santa Cena le lavó los pies a los discípulos. Y ahí es donde Pedro le dice: Señor, a mí no me vas a tocar los pies. No, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces también la cabeza y las manos.
No, solo necesitas lavarte los pies. El que ya es limpio solo necesita lavarte los pies, excepto uno, Judas. A Judas hay que bañarlo completamente. Y a Judas le lavaron los pies y se sienta con ellos a la Pascua. Pero la Santa Cena ya no estaba Judas. Dice que el Señor tomó un bocado cuando estaban cenando, no cuando estaban tomando la Santa Cena, porque dice que después de que cenaron, Jesús tomó la Santa Cena, que esa era después de la Pascua. La primera Santa Cena fue después de la última Pascua. El caso es que ellos no estuvieron ahí donde Jesús hizo esto. Tomó el pan otra vez, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. Eso pasó en la Santa Cena. Entonces se me hace que ellos, la referencia que tenían de partir el pan fue la multiplicación. ¿No tenían la referencia a la Santa Cena o sí? Le pregunto. No, si no estaban ahí. Pero cuando ellos, mire, es que de alguna manera Jesucristo se va a revelar a nuestras vidas como lo conocimos en un principio. Cuando nosotros, hermanos, nos estamos desviando y separando de Él, Él te lleva, así como dice ese coro, al lugar de tu encuentro. Cuando nos enfriamos, nos alejamos de Él, el Señor te aparece como te apareció en un principio. Porque eso es lo que hace recordar tu primer amor. Eso es lo que hace que tú vuelvas y digas, no, sí, ¿cómo olvidarme el día que el Señor me dijo tal? Y así te aparece. Mire, una de las profecías decía, si aunque nosotros nos queramos apartar de Él, aunque nosotros nos queramos alejar, ahí el Señor te encuentra, ahí el Señor te va a traer, ahí el Señor te muestra algo. Pero ¿cómo? Te lo va a mostrar de una manera que te hace sentido a ti. Es tan particular la forma y el trato y el cuidado que Dios tiene contigo, de que una palabra que te diga te va a activar algo que había en tu corazón. Más adelante dice que, aquí lo tengo, que cuando se le apareció a los discípulos, mire, la tercera vez que se le apareció a los discípulos, Pedro ya se había regresado a pescar. Pedro ya estaba pescando otra vez. Desnudo dice que estaba pescando. Y estaba pescando y los demás lo siguieron. Ahí estaban los hijos de Zebedeo con él, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. Los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y ahí estaban los 4 hermanos pescando como al principio. Y se aparece Jesús la última vez, la tercera vez y última que les aparece. Y esa vez cuando sabe qué les dice. Desde la orilla, ¿ya pescaron algo? Nada. Lancen la red a su mano derecha. Y Juan dice, ¿la mano derecha? ¿No fue así la vez que nos encontró lavando las redes, que no habíamos pescado nada? ¿No fue las mismas palabras que empleó la vez cuando nos dijo que nos iba a hacer pescadores de hombre? ¿Y qué estamos haciendo aquí, pescando otra vez lo que no teníamos que pescar? Y Juan dice, es el Señor, Pedro, es el Señor. Nos volvió a aparecer para recordarnos que lo que empezó con nosotros lo tiene que terminar. Y se vuelve a aparecer contigo, recordándote la forma en la que te reveló su amor y su misericordia desde un principio. Así es Dios, hermano. Mire, tal vez tú ya no quieres nada con Dios. Ya no quieres nada con Él, te quieres alejar de Él, pero Dios te recuerda cuánto te ama y te hace pensar y llevar a ese momento. Por eso es de que dice la palabra que el apóstol Pablo 3 veces contó su testimonio. Porque para él olvidar ese momento de cuando se encontró con Cristo, que es lo que vives en la Santa Cena, es lo que te mantiene en pie. Pero ya cuando ni siquiera distingues eso, ya cuando ni siquiera te llega a hablar, y así como decía hermana Domi, le venimos a hablar del Señor, le venimos a decir esto, y todavía tú dices, no, es Dios el que me vino a visitar, es Dios el que quiere que regrese. Pero cuando alguien te habla y te dice, tú ya no quieres nada.
Te alejaste tanto de Jerusalén que ya estás en Emaús. Antes de que te quedes en Emaús, el Señor te quiere regresar. Antes de que pierdas las esperanzas, el Señor te va a salir al encuentro. ¿Para qué? Para que en medio de esa necesidad reconozcas que solo en Dios tienes todo lo que necesitas tener. Ayúdame, papito, por favor. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Es que ellos, estos dos, estaban ese día. Yo no sé si estaban en la multiplicación de los panes cuando alimentaron a 5,000 o en la multiplicación de los panes cuando alimentaron a 4,000. En la primera, ¿cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. En la segunda oportunidad, dice la palabra, y otra vez el Señor tuvo la necesidad de hacerlo, y otra vez fue conmovido por la gente que lo seguía y lo escuchaba, y dice la palabra, ¿cuántos panes tienen? Tenemos 7. Y unos cuantos pececillos, ya no dice cuántos, pero con esos 7 el Señor levanta el pan, da gracias a Dios y lo bendice, lo parte y se lo entrega a la gente. Digo, nadie más puede hacer esto. Alguien que hace esto no puede ser otra persona. Es Jesús el que lo está haciendo. Y ahí ellos dicen, no, Él es Cristo. Él es, porque nosotros ya lo vimos. Pero la máxima realización es cuando tú tienes una intimidad con el Señor. La forma en la que el Señor fue con ellos y les parte el pan, no le creyeron en la palabra. Mire que perdone. ¿Cuándo repartió Jesús el pan? Le pregunto, ¿cuándo lo repartió? Dice la palabra que la gente se amontonó para oír la enseñanza. Y lo enseñó el primer día. Y la gente así como ahorita, ¿verdad? Recibió la palabra. El siguiente dijo, no se vayan, mañana sigue la prédica. Y el otro día la gente no se había ido y seguía. El segundo día el Señor dice, wow, esta gente realmente tiene necesidad de Dios. Y se quedó yendo para el tercer día. Cuando terminó el tercer día les dijo, les voy a dar de comer. ¿Por qué no les dio el primer día? Comen y se van. Comen y se van. Hay un pastor bajo cobertura del profeta que estuvo por muchos años pastoreando la iglesia de su papá, con su papá. No sé si más de 50 años la iglesia. Y cuando se acerca a la iglesia, pues reconoce autoridad y empieza de nuevo. Y me invitó a su tercer día de aniversario, Su tercer aniversario me invitó al tercer día. Me dijo, mira, yo quiero que nos vengas a bendecir. Bueno, yo contento fui. A uno le gusta ir, ¿verdad? Esa vez no me llevé a ninguno, a mi hijo me llevé a Rodrigo. Y fuimos. Y yo llevaba mi tema, hermano, así ya mi tema bien bonitío, ya listo para predicarlo. Y estando en adoración el Señor me cambia el tema y me recordé que yo allá en una iglesia de un amigo pastor, yo había predicado un tema que le puse el proceso de los 3 días. Y el Señor me dijo, háblales del proceso de los 3 días. Entonces me tuve que ir a buscar si todavía lo tenía por ahí y lo encontré. Y el versículo que el Señor me hizo fue recordar. Entonces en medio de la administración, el sentir que Dios puso en mi corazón es que has estado 3 días escuchando a tu papá espiritual. Has estado 3 días bajo cobertura. Y ahora lo que viene es una provisión abundante. Y el sentir que Dios me dijo es, tráigame un canasto grande. Y como ellos son panaderos, me trajeron un canastón así. Y como había un montón de elementos, el Señor me empezó a motivar y le dije, esto te viene, Dios te va a dar revelación, Dios te va a dar leche, Dios te va a dar miel, Dios te va a dar frutos. Y empecé a llenar el canasto a tal punto que el hermano ya no podía aguantarlo. Ahora le dije, bendice y dale a tu pueblo. Y cayó una gloria bien linda. Pero cuando tú le has estado esperando y escuchando la palabra viene una bendición para ti. No te la va a dar si tú no te sientas a oír primero. Yo quiero que me bendiga así, después oigo el consejo. No, oye primero el consejo. Después Dios te va a bendecir. Entonces ellos habían participado de eso y eso los hizo recordar. El Señor los llevó a su primer amor. Los llevó a su lugar del encuentro.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Qué tristeza que el Señor desaparezca cuando tú lo reconoces. ¿Por qué no le pasó lo mismo a María? Lo reconoció y no desapareció. Lo reconoció y se le lanzó y le dijo: no te suelto, ya te encontré. Te encontré, ahora no te suelto. Pero a ellos se les desapareció. ¿Qué hicieron ellos después de eso? Dice la palabra. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? Entonces, en menos de una hora, regresaron corriendo, porque dijeron: aquí no lo vamos a encontrar, y si lo quiero ir a encontrar otra vez y quiero sentir lo mismo que sentí cuando partió el pan, tengo que correr al lugar donde dijeron que lo iba a encontrar. Ahí seguramente lo voy a encontrar. Eso es cuando el Señor se te aparece en el camino y te hace recordar que donde estás no lo vas a encontrar. Mire, dice la palabra que a esa hora llegaron de noche. A esa hora lo fueron a buscar. Dijeron: no, ahorita no importa la hora, ya lo encontramos. Y si aquí se nos reveló, pero sabemos que está allá, yo voy a correr donde Él está. No voy a esperar que se me vuelva a aparecer otra vez. El Señor se me apareció, pero ¿por qué? Para motivarme a regresar. Y por eso el Señor nos decía hoy: ven, acércate, yo estoy dispuesto, aquí estoy. Pero acércate. Ven al lugar de nuestro encuentro. Y cuando estos hombres empezaron a correr, dice la palabra, ahí encontraron a los 11 discípulos y a los que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado, ¿verdad? Y también se le mostró a Pedro. Mentira, Pedro no se le había mostrado. Y venían otros con testimonio a decirle: es cierto. Y cansados, quizás exhaustos, lo encontramos, es cierto. No lo merecemos, nosotros éramos de los que se habían ido y nos vino a decir que Él va a venir pronto, esperémoslo aquí. Usted sabe. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan. En las iglesias hay gente de los tres tipos. Gente que busca más y se encuentra al Señor y Dios se le revela y no lo quiere soltar porque dice: Señor, ya te encontré, yo no quiero vivir separado de ti. Es cuando te haces adicto a su presencia. Dice la palabra que la muerte de sus adictos es preciosa. Tú no te has vuelto adicto al Señor. Quiera Dios que nos volvamos adictos a Él. Que una vez lo encontraste, mira, lo encuentras de madrugada, lo encuentras temprano, no lo quieres soltar. Dice: Señor, gracias porque aquí estás, papito. Tal vez no eres el más importante, ni el más famoso, ni el más popular, al que se supone que el Señor se le va a presentar. No, tal vez tú sencillito o sencillita ahí en tu casa le dices: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. El apóstol decía: este es un año de apariciones. Ese es un año donde Dios te va a dar penieles, lugares donde te vas a encontrar con el Señor. Entonces resulta que ya estaban las mujeres ahí contando. Vienen los otros, ya solo ellos están esperando cuándo se aparece. El Señor se les aparece. Después de que eso pasó, ya tenía el testimonio de las mujeres. María hasta lo había tocado. Los otros, cuando quisieron tocarlo, ya se había ido. Y ahora el Señor llega a decir: aquí estoy, tócame, toca mis manos, miren mis costados, aquí estoy. Si yo he estado siempre aquí con ustedes, pero no me han querido ver. Mira, hermano, lo que nos mantiene en pie a nosotros, lo que nos mantiene firmes, es ese encuentro con el Señor. Si tú no tienes una relación con Dios, esto es aburrido.
Esto es desesperante, esto es hasta que algo encuentre uno. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, las cosas ya no son iguales. Ya no son iguales. Ahora, hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Y aquí se van a abrir tus ojos espirituales para que lo veas, para que te enamores de Él, para que no lo dejes ir. Le puse este versículo que no se lo leí. Aquí hay una amada que cuando reacciona, el amado ya se fue. Qué triste que cuando reaccionemos el amado ya se ha ido. Ábreme, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Ya me cansé. Cantares capítulo 5, ¿verdad? Leámoslo y con esto vamos a ministrar. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada del rocío y mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Y mire lo que le dice ella. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies. ¿Cómo volveré a ensuciarlos o ensuciarme? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre los pestilos de la cerradura. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. A veces vamos a reaccionar muy tarde. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Yo estoy a la puerta, así como la amada, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo quiero cenar esta noche contigo. Si tú me das un espacio, hoy vamos a cenar juntos. Pero ¿sabe qué tenía esta iglesia? Esta es la iglesia que decía, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Es decir, el Señor quiere tener intimidad con los tibios, pero los tibios dicen, no tengo necesidad. ¿Y sabe por qué quiere tener intimidad con ellos? Porque no quiere que se pierdan. Y a veces el Señor llega a tocar como a la iglesia de la Odisea, ábreme, déjame entrar, quiero cenar contigo, y uno no le quiere abrir porque se siente que no lo necesita, pero sí lo necesitamos, sí lo necesitamos. Así que ponte de pie.